Buenas chicos, unidad 6. Unidad 6 con algunos cambios. He decidido hacer este video fuera de casa. Un día ventoso, un día que está fresco. ¿Sí? Bueno, no es que haga frío, pero en fin, vamos a variar un poco para esta cuarentena. Eh, Chicos, muchas veces hemos mencionado que esta materia tiene la particularidad de estar pensada de menor a mayor. Entonces, algunos temas que nosotros hemos mencionado en las unidades anteriores, ahora lo vamos a ver con más profundidad porque eh, de alguna manera atraviesan a la materia y son conceptos que necesitamos ir enriqueciendo a lo largo del desarrollo de la materia, ¿cierto? Este tema es uno de ellos y es muestreo. ¿Por qué vamos a volver a hablar de muestreo? Bueno, en pocas palabras y como para que no se descuelguen de este video, les digo que en esta oportunidad vamos a hablar de muestreo porque hay un cálculo ligado a las nociones de probabilidad que necesitamos conocer y ese cálculo nos sirve para determinar el tamaño de la muestra que nosotros vamos a usar. Entonces vamos a repasar rápidamente qué es el muestreo y cuáles son los tipos para después llegar a esa parte, ¿eh? Vamos a ir rapidito con esto, porque ustedes ya probablemente ustedes lo sepan, ¿eh? Entonces decimos, el muestreo es una técnica orientada para seleccionar los elementos que nosotros vamos a extraer de una población y que van a conformar una muestra, ¿no? Depende de lo cuidadosa que sea esa selección, va a ser la muestra representativa o no representativa de la población. ¿Y qué consecuencias tiene una muestra representativa? Una muestra representativa es la que a mí me permite inferir características de la población analizando esa muestra, ¿no? Ustedes recuerden siempre ejemplos sencillos. O sea, si yo tomara un examen de sangre y ese examen de sangre no fuera coincidente con todo lo que tiene el resto de mi cuerpo, no me sirve de nada, ¿cierto? Por lo tanto, una muestra representativa sería aquella que, extrayendo algunos elementos, yo me aseguro que tengo eh, representado en ella los elementos de la población, el resto de los elementos, ¿eh? Entonces, hay que definir algunas cosas. Mira, Lucy, perdón chicos, hago una pausa porque mi hija ladra. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Ya hemos superado el inconveniente con mi hija, creo. Eh, Tenemos dos situaciones, ¿no? Cuando enfrentamos poblaciones finitas o poblaciones infinitas. ¿A qué se le llama una población finita? Una población finita es cuando sabemos que, de antemano qué cantidad de sujetos la componen. Por ejemplo, tenemos una especie de registro documental. Eh, si yo tengo una empresa, ¿cierto? Esa empresa tiene 100 operarios, yo sé muy bien cuál es la población de esa empresa porque tengo registro de absolutamente todos. Si tengo el registro de nacimientos de la ciudad de San Luis ocurrido entre el año 2004 y 2005, yo puedo identificar esa población como una población finita en la medida que tenga un registro documental de todos ellos. Ahora, si no estoy seguro, si ha habido gente que no se inscribió, ya no podría hablar de una respuesta, de una población finita. Una población infinita es aquella que desconozco el total de los elementos, desconozco con exactitud el total de elementos, ¿no? Ahí doy algunos ejemplos. No puedo llegar a conocer cuántas son las personas que han vivido una situación estresante, cuántas son las personas que tienen depresión, cuántas son las personas que tienen eh, un determinado coeficiente de inteligencia, eh, cuáles son las personas que tienen habilidades sociales, cuáles son las personas que tienen una buena regulación emocional, cuáles son las personas que presentan determinada patología. Todas esas poblaciones
como no conozco, las tengo que considerar como poblaciones infinitas. Ahora, ¿por qué es importante la discriminación de una población infinita de una población finita? Porque tiene mucha incidencia con el tipo de muestreo. Ustedes recuerdan, en el caso de la probabilidad, nosotros teníamos una probabilidad, que la teoría de la probabilidad clásica, que se apoyaba en el concepto de números enteros y números finitos, ¿cierto? En cambio, cuando teníamos una población que se distribuía, una variable que se distribuía con valores infinitos, debíamos escoger la teoría moderna de la probabilidad. ¿Recuerdan eso? Eso tiene que ver con la unidad 5. Bueno, en ese caso, entonces nos enfrentamos, digamos, a dos posibilidades. Decisiones que hace el investigador. O elegimos una muestra probabilística o hacemos un muestreo no probabilístico. Desde ya, la diferencia entre ambos es la rigurosidad y, de manera consecuente, el esfuerzo que tiene que hacer el investigador. Muestreo no probabilístico es aquel que ha descartado las dos condiciones necesarias que tiene que tener el muestreo probabilístico. ¿Cuáles son esas? En primer lugar, que todos los elementos de la población tienen que tener una probabilidad mayor de 0 para ser seleccionados en la muestra. Eso quiere decir que nos tenemos que asegurar de que todos los elementos de la población tienen la oportunidad de ser elegidos, porque 0 sería inexistente. ¿Se acuerdan? La probabilidad de algo inexistente es 0. Una de las propiedades de la teoría de la probabilidad. Después, la probabilidad de inclusión de cada elemento de la muestra se conoce de forma precisa. Es decir, que aparte de esta condición, nosotros tenemos que saber cuál es la probabilidad que hay de incluir a los elementos en la muestra y cuál no, porque de eso se deduce el error de la estimación del muestreo. Entonces, acá tenemos un resumen. ¿Cuándo se ocupa un muestreo no probabilístico? Cuando realizamos estudios más bien de carácter cualitativo. En los cuantitativos ya se exige que nuestro muestreo sea en la medida de lo posible probabilístico, ¿no? ¿Todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra? Obviamente que sí, en el muestreo probabilístico, de acuerdo a las condiciones que mencionamos, y en el no probabilístico no es necesario, porque de hecho ni se toma en cuenta. Se puede determinar cuál es el nivel de confianza y el error muestral cuando extraigo la muestra y estoy trabajando, en este caso sí, en este caso no, porque ni siquiera hace falta calcularlo. Se pueden generalizar los resultados que tenemos de la muestra en la población. Esto sí que es importante, ¿no? Por eso está marcado en amarillo. En el muestreo probabilístico sí, con seguridad, y en el no probabilístico con un no tamaño grande. ¿Saben? Esto es pregunta de examen, pero por sobre todas las cosas, pregunta de exámenes es un error que ustedes como investigadores no pueden cometer, Sería un error grave. ¿Hay algún tipo de control para evitar sesgo en la muestra? Y acá sí, el grado de exigencia para eso es altísimo, ¿cierto? Yo hago el esfuerzo más grande posible para que no haya sesgo. ¿Qué sería un sesgo? Un sesgo sería que, supónganse, frente a un fenómeno donde se supone que la representatividad entre hombres y mujeres debe ser similar, yo decida armar una muestra con un 90% de hombres, de varones, y un 10%, solamente un 10% de mujeres. Entonces ese sesgo yo no me lo puedo permitir en un muestreo probabilístico. ¿A qué aspira? Aspira a lograr inferencias estadísticas, esto de que nosotros decíamos, miren, con esto vamos a poder determinar el nivel de error que estamos cometiendo. En cambio, en el no probabilístico, lograr inferencias lógicas, es decir, simplemente lo que vamos a poder es describir la muestra y punto. Es
el máximo nivel de análisis que nosotros vamos a poder lograr. El tamaño de la muestra para un muestreo probabilístico es generalmente grande, para un no probabilístico es pequeño, y por lo tanto, como hemos dicho muchas veces, es más costoso y más complejo el muestreo probabilístico que el no probabilístico. Tipos de muestreos probabilísticos, ¿no? Acá vamos a aclararles que vamos a adjuntar una tabla Excel que no la hemos desarrollado en la materia, sino que la hemos traído de otros colegas españoles, eh, que como requisito necesitamos saber cuál es el tamaño de del universo que vamos a analizar, para poder calcular el tamaño de la muestra. Ahora, repasemos un poquito y explicado de manera simple como a ustedes creo que les gusta. El muestreo aleatorio simple se trata de un muestreo donde, conociendo la cantidad de personas que integran, simplemente le asigno a cada uno de esos integrantes un código o un valor y después, por medio de sorteo, termino determinando la cantidad de personas que van a conformar la muestra, ¿cierto? En ese caso, el n en minúscula respecto del L mayúscula, que es la población, ¿no? El muestreo sistemático es muy similar al muestreo simple, simplemente difiere en un hecho que es determinar cuántas unidades de muestras voy a sacar. Supónganse que mi cálculo me da extraer 100 personas. Bueno, en lugar de sacar 100 números al azar del bolillero, elijo al azar al primero, al segundo, al primer sujeto, que puede ser el sujeto 10, el sujeto 20, el sujeto 30, el participante 44. Y después, considerando, digamos, ¿no?, cuál es el tamaño que yo voy a mostrar, voy a requerir, designo cada cuántos sujetos voy a extraer el participante que le sigue, ¿eh? Entonces, supónganse que he determinado que para completar el muestreo me hace falta seleccionar cada 5 sujetos, ¿no? Y en primer momento decidí al azar que iba a conformar la muestra el participante 35. Entonces busco el participante 40 y lo incluyo, el 45 lo incluyo, y así sucesivamente. ¿Se entendió? El muestreo estratificado. El muestreo estratificado es uno de los más exigentes y más robustos como para el análisis estadístico, ¿no? En este caso, la población se divide por estratos. Los estratos son, digamos, ahí en la hojita del documento de cátedra, por ahí lo expresa con términos muy, si se quiere, muy técnicos. Entonces lo vamos a explicar un poquito más acá. Cada de esos estratos son al interior uniformes, pero entre sí bien distintos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Miren, pensemos la situación de hacer un estudio acerca de el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo está compuesto por alumnos, está compuesto por docentes y está compuesto también por personal de maestranza y si quieren, autoridades de gobierno, supervisores, bueno, etcétera. En fin. Eh, si yo quiero hacer un buen estudio y mi alcance es indagar cada una de esas áreas, debo transformar esas áreas en estratos, ¿cierto? Y en esos estratos establecer algún tipo de muestreo que nosotros sugerimos en el muestreo aleatorio simple para determinar la cantidad de personas y elegir de esa cantidad de personas, elegirlas las que van a participar en ese estudio, ¿no? Por eso el nivel de exigencia. De esta manera nos aseguramos que la muestra es extremadamente representativa. Después tenemos el muestreo por conglomerado. Acá la cosa referida también a los colegios
se muestra de esta manera. Cada conglomerado, cada grupo, es bien distinto entre sí, eh, y al interior abarcan distintos aspectos. Por ejemplo, vamos a ver si lo puedo expresar un poquito mejor, ¿no? Yo quiero hacer un estudio acerca de, no sé, propensión al consumo de drogas en estudiantes de secundaria, ¿cierto? Si mi decisión es hacerla por conglomerado, es analizar todos los estudiantes de determinada escuela. Entonces, tomo de la cantidad de escuelas que hay en la ciudad de San Luis, supongamos que hay, no sé, 30 escuelas, de ellas elijo al azar cuáles son las que voy a contactar para hacer el relevamiento, y de ellas tomo la cantidad de, de elementos o de alumnos que tiene en su totalidad. ¿Ah? Después tenemos el muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico tenemos el casual, perdón, o accidental, que es, acá el investigador no tiene ningún tipo de intencionalidad en el sentido de buscar alguna persona que tenga determinado rasgo, sino que se toma a la persona que esté cerca, que muestre predisposición para participar en el estudio, y punto. Es el típico caso de que me paro en el patio del cuarto bloque, y le pido a las personas que pasen ahí si quieren colaborar con la investigación, ¿no? Después tenemos muestreo por conveniencia, ¿no? En este caso, el investigador busca a las personas que realmente le convienen por distintos motivos, porque le sea fácil, porque está más cerca, porque son personas conocidas. Está como bastante relacionado a esto, ¿no? Imagínense que el investigador no hace casi ningún esfuerzo por tratar de conformar esa muestra. Después tenemos el muestreo por cuotas. En ese caso, lo que hace el investigador es dividir la población en grupos y luego elige cada persona para cada uno de esos grupos, algo parecido como el estratificado, el de conglomerado, pero sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún análisis probabilístico. El muestreo por bola de nieve es muy útil, sobre todo en los estudios cualitativos, y es fácil entenderlo, ¿no? El investigador identifica uno o dos personas que tienen una característica que desea investigar, y ese les refiere a otros que poseen la misma característica. Entonces, eh, el muestreo se va conformando con el conocimiento de la primera persona que fue evaluada, primera o segunda persona. Después tenemos el muestreo por juicio. Aquí el investigador elige a los participantes de acuerdo al conocimiento que tenga de ellos el investigador, ¿eh? Entonces, sabe que tiene determinadas características y por ello los elige. Ya entonces, a partir de ahora, vamos a ver si, bien, vamos a adjuntar ahora una forma de calcular el, el tamaño muestral. Bien, ya estamos acá. Ustedes fíjense algunas características. Acá tenemos una planilla donde nosotros debemos conocer el tamaño de la población. Y vamos a decir que es relativamente importante cuando la población es pequeña, porque a medida que la población va siendo más grande, influye relativamente poco en el resultado de los datos que vamos a obtener. Necesitamos saber el nivel de confianza, que está ligado al error que admite el investigador cometer, y la precisión del muestreo que se adjunta acá, ¿no? En este caso, la proporción hace referencia a un valor que generalmente desconocemos los investigadores, por lo tanto, trabajamos en un valor fijo del 50%. Después se complejiza
un tanto más el análisis y yo estoy seguro de poder determinar las pérdidas. Por ejemplo, digo que fácil un 15% se va a negar a participar en el estudio, entonces acá compenso números. Mire, vamos con casos. Supongamos que yo tengo una población de 400 personas, vamos a usar números redondos, eh, que trabajando con un nivel de confianza del 95% y un error en el muestreo del 5% me va a dar 196 participantes, ¿no? Ahora vamos a agregar un 0 más. Ahora la población es de 4.000. ¿Cuánto será ese número? Pasa a ser de 351 participantes. Mi muestra tiene que estar conformada, si la población es de 4.000, por 351 participantes. Si la muestra se sigue ampliando, agregamos otro 0, fíjense que ahora son 40.000 y realmente hay poca variación. Por eso les decía, a medida que la muestra aumenta a partir de un determinado momento, la muestra empieza a considerarse infinita y varía relativamente poco ese valor. Tenemos 40.000 personas, ahora 400.000, más que los habitantes de San Luis, ¿cierto? Y nos está pidiendo que un tamaño de muestral de 384 personas, que no es difícil de acceder, ¿cierto? Ok, ahora miren qué pasa acá. Yo decido trabajar con un nivel de error más chico. Quiero equivocarme menos veces. Quiero equivocarme solamente un 2%. En ese caso, ahí sí me aumenta el tamaño muestral. Me dice, Horacio, ¿vos querés equivocarte pocas veces? Si querés equivocarte pocas veces, necesito aumentar el tamaño muestral. Entonces, el tamaño muestral, ¿a qué influencia responde? Bueno, en primer lugar, al tamaño de la muestra, ¿cierto? En segundo lugar, al nivel de error que estoy dispuesto a cometer para la selección de los sujetos y a la desviación estándar de los datos. Cuando tengo datos muy dispersos, el tamaño muestral puede ser determinante en el análisis que estoy realizando. Y finalmente, como para que les quede claro, ¿no? Bueno, miren, yo determiné que en mi población vamos a achicar este número, porque este de acá, este generalmente se trabaja al 5%, teníamos 384 personas. Pero yo intuyo que un 20% me va a clavar, me va a decir que no, se va a negar a responder. Entonces me dice, bueno, entonces seleccionate 480 personas. ¿Ah? Ese es el cálculo y la interpretación que nosotros tenemos que hacer. Chicos, espero que me hayan entendido. Un abrazo.